Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez habéis sentido esa electricidad en el aire cuando sabéis que algo grande, algo realmente monumental, está sucediendo justo al lado de vuestra casa, pero no podéis verlo? Eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo en las históricas calles de Toledo. La ciudad imperial ha dejado de ser solo un destino turístico para convertirse en el epicentro de un misterio casi cinematográfico, y el culpable tiene nombre y apellido: Can Yaman. Sí, habéis oído bien, el turco más deseado del momento ha convertido Toledo en su propio laberinto personal, y la ciudad está viviendo una auténtica revolución silenciosa que tiene a todo el mundo con el corazón en un puño. Desde este lunes, Toledo ya no es la misma. Se respira algo diferente en el ambiente, una mezcla de expectación y nerviosismo que solo una estrella de su calibre podría provocar. Can Yaman ha aterrizado para rodar El laberinto de las mariposas, su primera gran serie totalmente española, y la locura se ha desatado de una forma que nadie esperaba. Pero ojo, porque no es una locura de gritos y multitudes visibles a todas horas, es algo más sutil, más intrigante. Es como si estuviéramos jugando al gato y al ratón con el actor. Los fans, que han llegado desde diferentes puntos solo para respirar el mismo aire que él, se han encontrado con un muro de secretismo absoluto. Imaginaos la escena. Decenas de personas esperando pacientemente, con la esperanza pintada en la cara, frente al antiguo Hospital Virgen de la Salud. Se rumoreaba que allí, entre esos pasillos que ahora sirven de plató, estaba él. Pero la realidad ha sido un jarro de agua fría para muchos. Las puertas cerradas a cal y canto, seguridad por todas partes y ni rastro de Can. Es irónico, ¿verdad? El título de la serie le viene como anillo al dedo, porque encontrarle se ha convertido en un verdadero laberinto para sus seguidores. Dicen que el hospital se ha transformado en un búnker, la base de operaciones de Sequoia Studios, donde se está cocinando esta historia de espionaje y romance que promete pegarnos a la pantalla. Pero no todo ha sido decepción. Como en toda buena historia de detectives, ha habido pistas. Algunos afortunados juran haberle visto fugazmente en la estación del AVE el lunes por la noche. Imaginad estar esperando vuestro tren, mirando el móvil distraídamente, y de repente ver pasar a Can Yaman rodando una escena entre los viajeros reales, mezclando la ficción con la realidad de una forma magistral. Ese momento, en el que la rutina de la estación se rompió por la magia del cine, confirmó lo que era un secreto a voces. Can Yaman está aquí, es real, y está trabajando duro. Y hablemos de por qué esto es tan importante. No es solo que un actor famoso esté en España. Es que Can Yaman, el hombre que nos conquistó con Erkenci Kuş y Dolunay, ha elegido nuestro país y nuestro idioma para dar el siguiente gran paso en su carrera. Su carisma ha traspasado fronteras, y verle interactuar con el entorno toledano, aunque sea en la distancia, es un orgullo para sus fans españoles. Además, no está solo en esta aventura. El elenco que le acompaña es de lujo. María de Nati, Andrea Duro, Félix Gómez, Paco Tous. Estamos hablando de la creme de la ficción española. La química que puede surgir de ahí es explosiva, y saber que estas escenas se están grabando ahora mismo, mientras nosotros hablamos, pone los pelos de punta. El rodaje también se ha trasladado al barrio de Palomarejos. Los vecinos, que no están acostumbrados a ver cámaras y focos en sus calles, se han convertido en paparazzis improvisados por unas horas. Móviles en alto, susurros en las esquinas, todos intentando captar esa imagen, ese frame que confirme que estuvieron cerca del ídolo. Es fascinante ver cómo una sola persona puede alterar el ritmo de toda una ciudad. Toledo, con sus siglos de historia, se ha rendido al fenómeno turco, demostrando que se está consolidando como un plató natural increíble para producciones internacionales. Ya lo hemos visto antes, pero la presencia de Can Yaman le da un toque de glamour y misterio que pocas veces se ve. La serie, El laberinto de las mariposas, no es una comedia romántica más. Se habla de acción,
de tramas de espionaje, de un Can Yaman en un registro diferente, más maduro, más intenso. Y todo eso, con el telón de fondo de nuestras calles. La expectación es máxima, y aunque ahora mismo impere la ley del silencio, y sea casi imposible verle el pelo, la mera idea de saber que está durmiendo bajo el mismo cielo toledano es suficiente para mantener la llama encendida en el fandom. Así que, queridos amigos, si estáis por Toledo, abrid bien los ojos. Quizás, solo quizás, al doblar una esquina o al cruzar un paso de cebra, os crucéis con la mirada del actor que está poniendo patas arriba la ciudad. Y si no le veis, no os preocupéis, sentid la energía, porque algo grande se está gestando en la ciudad imperial. Seguiremos muy atentos a cada movimiento, a cada filtración y a cada suspiro que salga de ese rodaje blindado. Porque donde está Can Yaman, siempre hay noticia. Y es que esa noticia no se alimenta solo de titulares fugaces, sino del calor humano incomparable que vosotros, la verdadera legión de fans, le ponéis a cada paso. No podemos pasar por alto el esfuerzo titánico que supone estar ahí, al pie del cañón, día tras día. He visto vuestras fotos en redes sociales, he leído vuestros relatos de horas interminables esperando bajo el frío seco de Toledo, armados únicamente con una paciencia infinita y esa ilusión que brilla en los ojos. Eso, creedme amigos, llega. Aunque los muros de ese antiguo hospital parezcan ahora mismo fortalezas impenetrables, vuestra energía es capaz de traspasar cualquier barrera de seguridad. Can lo sabe, lo siente. Siempre ha tenido una conexión eléctrica y especial con España, pero lo de ahora, esto es diferente. Rodar íntegramente en nuestro idioma, rodeado de nuestra gente, es la prueba definitiva y palpable de su compromiso con nosotros. No es un actor extranjero que viene de paso, se está dejando la piel, palabra por palabra, para ser uno más, para que su voz suene tan nuestra y tan auténtica como la de cualquier toledano. Pensad por un momento en el reto monumental que tiene por delante. El laberinto de las mariposas no es simplemente un guión más sobre su mesa, es su carta de amor dedicada a un público que le ha apoyado incondicionalmente desde el minuto 1. Cuando por fin se estrene la serie y le veamos en pantalla, recorriendo esas calles empedradas que tanto conocemos, sentiremos que el círculo se cierra de verdad. Cada escena en la estación, cada momento robado en el hospital, será un guiño cómplice a estos días de locura y dulce espera. Se está cocinando algo histórico ante nuestros ojos, un puente cultural precioso entre Estambul y Toledo del que nosotros somos testigos privilegiados en primera fila. Por eso, quiero que este vídeo sirva también como un pequeño homenaje a vuestra lealtad inquebrantable. Porque seamos sinceros, sin vosotros, sin vuestro ruido constante en redes, sin vuestro apoyo diario, este fenómeno no tendría la magnitud que tiene. Toledo brilla más estos días, sí, pero es en gran parte por el reflejo de vuestra propia ilusión. Mantened esa llama viva. Seguid compartiendo vuestras teorías, vuestros avistamientos y vuestros sueños sobre la trama. Porque al final, el verdadero viaje no es solo la serie, sino el camino que recorremos juntos apoyando a quien nos inspira. ¿Y vosotros? ¿Qué esperáis realmente de esta nueva faceta de Can? ¿Creéis que el misterio se mantendrá hasta el último día de rodaje o tendremos alguna sorpresa pronto? Contádmelo todo en los comentarios, os leo. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.